En algún lugar de los archivos del Palacio de Topkapi en Estambul, entre manuscritos olvidados y tesoros de imperios caídos, descansa uno de los documentos más perturbadores que la humanidad haya producido jamás. No se trata de un texto religioso ni de una profecía apocalíptica. Es simplemente un mapa. Un pedazo de piel de gacela teñida con pigmentos del siglo XVI. Pero lo que muestra ese mapa desafía todo lo que creemos saber sobre nuestra historia, sobre nuestros antepasados y sobre los límites del conocimiento humano en épocas que considerábamos primitivas. El año es 1513. Europa apenas comienza a despertar del sueño medieval. Cristóbal Colón ha muerto hace apenas 7 años, y el mundo conocido se expande vertiginosamente con cada expedición que zarpa hacia lo desconocido. En este contexto de exploración febril, un almirante otomano llamado Piri Reis completa un mapa del mundo que habría de permanecer en el olvido durante más de 400 años. Cuando finalmente fue redescubierto en 1929 durante la catalogación de la Biblioteca Imperial, los expertos que lo examinaron quedaron paralizados ante lo que sus ojos contemplaban. El fragmento que sobrevivió muestra las costas del Océano Atlántico con una precisión asombrosa. África aparece delineada con exactitud extraordinaria. Las islas del Caribe están ubicadas en sus posiciones correctas. La costa de Sudamérica se despliega con detalles que no deberían existir en esa época. Pero hay algo más. Algo que convierte este documento en uno de los objetos más controvertidos de la historia de la cartografía. En la parte inferior del mapa, extendiéndose hacia el sur más allá de donde cualquier explorador europeo había llegado jamás, aparece dibujada con nitidez la línea costera de un continente. Un continente que oficialmente no sería descubierto sino hasta 307 años después. La Antártida. La primera reacción natural es el escepticismo absoluto. Debe tratarse de un error de interpretación, de una coincidencia, de líneas que representan algo completamente diferente y que los observadores modernos malinterpretan bajo el prisma de nuestro conocimiento actual. Sin embargo, cuando los cartógrafos profesionales analizaron el documento con detenimiento, cuando los geógrafos compararon las proporciones y las distancias, cuando los historiadores verificaron la autenticidad del pergamino mediante pruebas de datación y análisis de los pigmentos, algo inquietante comenzó a emerger. Las líneas no eran casuales. Las proporciones no eran accidentales. Lo que Piri Reis había dibujado en la parte sur de su mapa correspondía con precisión geométrica a la forma real de la costa antártica. Pero la perturbación no termina ahí. Lo verdaderamente imposible, lo que transforma este enigma en algo que desafía las leyes de la física y la historia tal como las entendemos, es que el mapa no muestra la Antártida como existe hoy. No muestra el continente helado que conocemos, cubierto por kilómetros de hielo ancestral. El mapa de Piri Reis muestra la Antártida tal como sería sin su capa de hielo. Muestra montañas, bahías, ríos y valles que actualmente están sepultados bajo 2 kilómetros de glaciares perpetuos. Detalles geográficos que la humanidad moderna no pudo verificar sino hasta mediados del siglo XX, cuando la tecnología del sonar permitió mapear el lecho rocoso bajo el hielo antártico. Detengámonos un momento para comprender la magnitud de esta imposibilidad. La Antártida comenzó a cubrirse de hielo hace aproximadamente 34 millones de años. La capa de hielo actual se consolidó hace al menos 6 millones de años. Ninguna civilización humana conocida existió cuando ese continente estaba libre de hielo. La humanidad moderna, el Homo sapiens, apenas tiene 300.000 años de antigüedad. Las primeras civilizaciones que consideramos avanzadas surgieron hace apenas 6.000 años. Entre el momento en que la Antártida se cubrió de hielo y el momento en que el ser humano desarrolló la escritura, la agricultura y la navegación, median millones de años de oscuridad absoluta. Entonces surge la pregunta que ha atormentado a historiadores, geógrafos y arqueólogos durante décadas. ¿Cómo diablos llegó esa información al mapa de Piri Reis? El propio almirante otomano ofrece una pista en las notas que escribió en los márgenes de su obra. Explica con claridad que él no navegó personalmente a todas las tierras que aparecen en su mapa. Admite abiertamente que su trabajo es una compilación, una síntesis de aproximadamente 20 mapas antiguos que consultó como fuentes. Entre esos mapas, menciona específicamente uno que perteneció a Cristóbal Colón, además de cartas náuticas árabes, portuguesas y mapas que él describe como extremadamente antiguos, algunos de los cuales databan de la época de Alejandro Magno o incluso antes. Esta revelación abre una ventana hacia un abismo de posibilidades inquietantes. Si Piri Reis copió esa información de mapas más antiguos, entonces la pregunta simplemente se desplaza hacia atrás en el tiempo. ¿Quién creó esos mapas originales? ¿Qué civilización poseía la tecnología necesaria para navegar hasta la Antártida, mapear sus costas con precisión y luego transmitir esa información a través de siglos o milenios hasta que llegara a las manos de navegantes medievales?
Las explicaciones convencionales se desmoronan una tras otra bajo el peso de la evidencia. Algunos escépticos sugieren que las líneas del mapa representan en realidad la extensión imaginada de Sudamérica, que los cartógrafos de la época simplemente inventaron tierras al sur porque asumían que los continentes debían ser simétricos. Esta teoría se derrumba cuando se realizan análisis de proyección cartográfica. El mapa de Piri Reis utiliza una proyección azimutal equidistante centrada en el Cairo, una técnica matemática sofisticada que permite representar con precisión las distancias desde un punto central. Cuando se convierte el mapa a coordenadas modernas y se compara con imágenes satelitales de la Antártida sin hielo, la correspondencia es escalofriante. En 1960, el profesor Charles Apgood de la Universidad de New Hampshire envió una copia del mapa de Piri Reis a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos solicitando una evaluación técnica. El capitán Lorenzo Burroughs, comandante del Escuadrón de Reconocimiento Técnico de la Base Aérea de Vestover, respondió con una carta que se ha convertido en un documento legendario entre los estudiosos de este misterio. En ella afirma textualmente que las características geográficas mostradas en la parte inferior del mapa concuerdan con los resultados del perfil sísmico realizado a través de la capa de hielo antártica por la expedición sueco-británica de 1949. Concluye diciendo que no tienen ni idea de cómo los datos de ese mapa pueden correlacionarse con el estado supuesto de la costa, pero que las líneas geográficas muestran características que actualmente están bajo el hielo. Esta declaración oficial de un organismo militar técnico no deja espacio para ambigüedades. No se trata de especulaciones de aficionados ni de interpretaciones fantasiosas. Expertos en cartografía militar, utilizando los instrumentos más avanzados de su época, confirmaron que un mapa creado en 1513 muestra información geográfica que la humanidad moderna no pudo obtener sino hasta 4 siglos después mediante tecnología de detección sísmica avanzada. Las implicaciones de este hallazgo son tan vastas que la mente se resiste a aceptarlas. Si el mapa es auténtico, y todas las pruebas confirman que lo es, si las correlaciones geográficas son precisas, y los análisis técnicos demuestran que lo son, entonces nos enfrentamos a solo 2 posibilidades, ambas igualmente perturbadoras. Primera posibilidad: existió en el pasado remoto una civilización con capacidades tecnológicas y conocimientos geográficos muy superiores a lo que nuestra historia oficial reconoce. Una civilización que pudo navegar los océanos del mundo, mapear continentes con precisión y registrar información geográfica que luego se transmitió a través de milenios mediante copias sucesivas de mapas antiguos. Segunda posibilidad: la cronología de la glaciación antártica está completamente equivocada, y el continente estuvo libre de hielo en una época mucho más reciente de lo que la geología actual sostiene, lo cual implicaría que nuestra comprensión fundamental de los ciclos climáticos de la Tierra es profundamente errónea. Ninguna de estas opciones encaja cómodamente en los paradigmas establecidos de la historia y la ciencia. La primera sugiere que hubo civilizaciones perdidas de las cuales no tenemos registro arqueológico significativo pero que alcanzaron niveles de desarrollo náutico comparables o superiores a los de la Europa del siglo XVIII. La segunda implica que nuestros modelos geológicos, construidos sobre décadas de investigación científica rigurosa, contienen errores fundamentales en la datación de eventos climáticos mayores. Algunos investigadores han propuesto una tercera vía para resolver este enigma. Sugieren que los mapas fuente que utilizó Piri Reis podrían haber sido creados por civilizaciones antiguas conocidas como los fenicios, los cartagineses o los polinesios, pueblos que efectivamente poseían extraordinarias habilidades de navegación. Proponen que estas culturas podrían haber llegado a latitudes mucho más australes de lo que tradicionalmente se cree y que, en condiciones climáticas particulares, podrían haber avistado y mapeado porciones de la costa antártica durante un periodo inusualmente cálido. Esta teoría, aunque menos radical, sigue enfrentando obstáculos formidables. No existe evidencia histórica ni arqueológica de que ninguna civilización antigua llegara a latitudes tan extremas. Los fenicios, aunque navegantes excepcionales, no dejaron registros que sugieran viajes más allá del Ecuador. Los polinesios, cuyas hazañas náuticas eran legendarias, se mantuvieron en el Pacífico tropical y subtropical. Y más importante aún, incluso un periodo cálido temporal no explicaría cómo el mapa muestra detalles geográficos que están bajo kilómetros de hielo ancestral. El mapa de Piri Reis no es un caso aislado en el mundo de la cartografía anómala. Existe toda una familia de mapas renacentistas que muestran características geográficas imposibles. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 muestra la Antártida no solo con su forma continental correcta sino también con ríos, montañas y una división que separa la Antártida oriental de la occidental, un detalle que solo fue confirmado en el siglo XX.
El mapa de Mercator de 1569 muestra el continente antártico con sorprendente precisión décadas antes de que ningún europeo hubiera navegado tan al sur. El mapa de Boache de 1737 representa la Antártida como dos masas de tierra separadas por un canal, exactamente como existe bajo el hielo según reveló el mapeo sísmico moderno. ¿Estamos ante una conspiración de coincidencias? ¿Es posible que múltiples cartógrafos de diferentes épocas y lugares hayan inventado independientemente detalles geográficos que casualmente corresponden con precisión a la realidad oculta bajo el hielo antártico? La probabilidad estadística de tal serie de coincidencias es astronómicamente pequeña. La alternativa es aceptar que estos mapas comparten una fuente común de información antigua, información que refleja un conocimiento real de la geografía antártica obtenido por medios que aún no comprendemos. La comunidad académica convencional ha adoptado una postura de rechazo casi instintivo ante estas anomalías cartográficas. La razón es comprensible. Aceptar la validez del mapa de Piri Reis y sus implicaciones requeriría reescribir capítulos enteros de la historia humana. Obligaría a reconocer enormes vacíos en nuestro conocimiento sobre civilizaciones antiguas. Desafiaría la narrativa lineal y progresiva del desarrollo humano que sostiene que nuestra época representa la cúspide del conocimiento y la tecnología. La historia oficial nos dice que la humanidad avanzó constantemente desde la barbarie primitiva hacia la civilización ilustrada, que cada generación sabía más que la anterior, que el conocimiento se acumuló sin pérdidas significativas. El mapa de Piri Reis sugiere una historia mucho más compleja, una historia de alzas y caídas, de conocimientos ganados y perdidos, de civilizaciones que quizás alcanzaron alturas que luego fueron olvidadas. Charles Apgood, el profesor que investigó extensamente estos mapas, propuso una teoría audaz para explicar la anomalía. Sugirió que la corteza terrestre experimenta periódicamente desplazamientos repentinos sobre el manto, causando que continentes enteros cambien de latitud en periodos geológicamente breves. Según esta hipótesis, la Antártida podría haber estado ubicada en una zona climática más templada hace relativamente poco tiempo en términos geológicos, lo cual habría permitido que estuviera libre de hielo cuando fue mapeada por alguna civilización antigua. Posteriormente, un desplazamiento de la corteza la habría movido a su posición polar actual, donde se congeló rápidamente. Esta teoría del desplazamiento cortical ha sido rechazada por la comunidad geológica convencional porque contradice el modelo de tectónica de placas que explica exitosamente la mayoría de los fenómenos geológicos. Sin embargo, algunos científicos han señalado que el concepto no es completamente imposible desde el punto de vista físico, aunque requeriría mecanismos energéticos para los cuales no tenemos evidencia clara. Otra línea de investigación se ha centrado en la posibilidad de un origen completamente diferente para el conocimiento antiguo. Algunos investigadores heterodoxos han propuesto que el mapa de Piri Reis podría ser evidencia de tecnología antigua mucho más avanzada de lo que reconocemos, incluyendo la posibilidad de observación aérea o incluso satelital en tiempos remotos. Esta propuesta, que roza los límites de lo que la mayoría considera razonable, surge de la observación de que algunos mapas antiguos, incluido el de Piri Reis, parecen utilizar proyecciones cartográficas que serían extremadamente difíciles de construir sin una perspectiva aérea. La proyección azimutal equidistante, por ejemplo, es ideal para la navegación aérea pero peculiar para un navegante marítimo que nunca ve el planeta desde arriba. ¿Por qué elegirían civilizaciones antiguas proyecciones que solo tienen sentido desde una perspectiva que supuestamente nunca experimentaron? Más allá de las teorías específicas, lo que el mapa de Piri Reis nos obliga a confrontar es la posibilidad humillante de que no somos tan especiales como creemos. La civilización moderna se enorgullece de sus logros tecnológicos, de su dominio sobre la naturaleza, de su comprensión científica del universo. Asumimos tácitamente que somos la cúspide de la evolución cultural humana, que ninguna sociedad anterior alcanzó nuestro nivel de sofisticación. El mapa de Piri Reis es un recordatorio perturbador de que esta suposición podría ser arrogante. Nos muestra que hace siglos, quizás milenios, alguien sabía cosas que nosotros tardamos hasta el siglo XX en redescubrir. Alguien navegó hasta lugares donde nosotros llegamos solo hace 2 siglos. Alguien registró información geográfica con una precisión que nosotros logramos únicamente con satélites y sondas sísmicas. La pregunta que permanece suspendida en el aire es inquietante y persistente. ¿Qué más sabían? Si podían mapear la Antártida con tal precisión, si poseían conocimientos cartográficos tan avanzados, ¿qué otras capacidades tenían? ¿Qué otros conocimientos se perdieron en los innumerables cataclismos, guerras, incendios de bibliotecas y colapsos civilizatorios que han marcado la historia humana? La biblioteca de Alejandría ardió llevándose consigo siglos de conocimiento acumulado.
Las culturas precolombinas fueron sistemáticamente destruidas por los conquistadores europeos que quemaron códices y obliteraron registros históricos. Imperios enteros se desvanecieron dejando apenas rastros arqueológicos. ¿Cuánto conocimiento se perdió para siempre en estos episodios de destrucción? El mapa de Piri Reis es posiblemente un fragmento superviviente de un corpus mucho más vasto de conocimiento antiguo que ya no existe. Es como encontrar una página suelta de una enciclopedia perdida, una página que nos permite vislumbrar que la enciclopedia existió pero no nos revela su contenido completo. Nos muestra que hubo conocimiento, que hubo capacidad, que hubo logros de los cuales apenas tenemos atisbos. Y eso nos deja con más preguntas que respuestas. Algunos críticos argumentan que toda esta controversia es producto de interpretaciones erróneas y deseos de encontrar misterios donde no los hay. Señalan que los mapas medievales y renacentistas estaban llenos de inexactitudes, que los cartógrafos frecuentemente inventaban detalles para llenar espacios en blanco, que las similitudes con la Antártida real podrían ser coincidencias magnificadas por observadores modernos que ya conocen la forma del continente. Estos escépticos tienen puntos válidos que no deben ignorarse. La historia de las pseudociencias está plagada de casos donde patrones aparentes resultaron ser ilusiones, donde correlaciones casuales fueron interpretadas como evidencia de fenómenos extraordinarios. El cerebro humano es extraordinariamente bueno encontrando patrones incluso donde no existen, una capacidad cognitiva que nos sirvió bien evolutivamente pero que puede llevarnos a conclusiones erróneas cuando buscamos significado en datos ambiguos. Sin embargo, el caso del mapa de Piri Reis se resiste a ser descartado tan fácilmente. No estamos hablando de formas vagas que podrían interpretarse de múltiples maneras. Estamos hablando de correlaciones geográficas específicas confirmadas por análisis técnicos de organismos militares y científicos. Estamos hablando de proyecciones cartográficas matemáticamente sofisticadas que no deberían existir en esa época. Estamos hablando de un patrón consistente en múltiples mapas de diferentes autores y periodos. La acumulación de evidencia, aunque no concluyente en el sentido científico estricto, es suficientemente sustancial como para merecer investigación seria en lugar de rechazo automático. Lo que hace que el misterio sea aún más frustrante es la ausencia de un mecanismo claro para resolverlo definitivamente. No podemos viajar al pasado para observar quién creó los mapas fuente originales. No podemos excavar la Antártida bajo kilómetros de hielo buscando ruinas de civilizaciones antiguas. No podemos interrogar a Piri Reis sobre las fuentes exactas que utilizó. Estamos limitados a analizar el documento mismo, a compararlo con nuestro conocimiento moderno y a especular sobre las posibles explicaciones. Es un misterio que probablemente permanecerá sin resolver definitivamente en el futuro previsible. Pero quizás esa irresolvibilidad es precisamente lo que hace que el mapa de Piri Reis sea tan valioso. Nos recuerda que la historia humana está lejos de ser un libro cerrado. Nos enseña humildad ante la posibilidad de que civilizaciones anteriores lograron cosas que aún no comprendemos completamente. Nos invita a mantener nuestras mentes abiertas a la evidencia que desafía nuestras narrativas establecidas. Nos muestra que el pasado guarda secretos que todavía no hemos descubierto. En una época donde la ciencia y la tecnología avanzan a ritmo vertiginoso, donde parecemos estar a punto de descifrar los últimos misterios del universo, el mapa de Piri Reis permanece como un recordatorio de cuánto aún desconocemos. Es un testigo silencioso de conocimientos perdidos, de capacidades olvidadas, de logros que desaparecieron en las nieblas del tiempo. Es una invitación a cuestionar, a investigar, a nunca asumir que ya lo sabemos todo. El almirante Piri Reis murió en 1554, decapitado por orden del sultán otomano tras ser acusado de traición. Su mapa sobrevivió, olvidado en los archivos imperiales durante siglos. Cuando finalmente fue redescubierto, se convirtió en algo que su creador nunca pudo imaginar, un enigma que desafiaría a generaciones futuras, un documento que cuestionaría los fundamentos mismos de nuestra comprensión histórica. Es irónico que un hombre ejecutado por traición dejara como legado uno de los testimonios más leales a una verdad que aún luchamos por comprender, que la historia humana es mucho más compleja, mucho más rica y mucho más misteriosa de lo que nuestros libros de texto reconocen. Hoy, el fragmento superviviente del mapa de Piri Reis descansa protegido en el Palacio de Topkapi, observado por miles de visitantes cada año que pasan frente a él sin comprender plenamente la magnitud del enigma que contemplan. Es un pedazo de piel de gacela cubierto de líneas y anotaciones. Pero es también una ventana hacia posibilidades que desafían nuestra comprensión. Es una pregunta sin respuesta definitiva. Es un misterio que nos persigue.
Y quizás lo más importante, es un recordatorio perpetuo de que el pasado humano guarda secretos que todavía esperan ser descubiertos, conocimientos que se perdieron pero que dejaron rastros, civilizaciones que florecieron y desaparecieron pero que susurran su existencia a través de artefactos imposibles como este mapa extraordinario. La próxima vez que observes un mapa del mundo, ese objeto cotidiano que damos por sentado, recuerda que detrás de esas líneas hay siglos de exploración, descubrimiento y conocimiento acumulado. Y recuerda también que hace más de 500 años, alguien dibujó líneas en un pergamino que no deberían haber podido dibujar, representando lugares que no deberían haber podido conocer, utilizando información que no deberían haber poseído. Ese alguien nos dejó un enigma. Y ese enigma permanece sin resolver, desafiándonos, provocándonos, invitándonos a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y sobre nosotros mismos.